Reiniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, segmento número 4, programa número 171. Recordamos la etiqueta de la semana Chavismo Victorioso 2024. Tema de introducción dedicado a informaciones y noticias internacionales. Se cumplen más de 100 días del asedio israelí contra la Franja de Gaza. El 7 de octubre pasado, el movimiento de resistencia islámica Hamas dio inicio a la operación diluvio de Al-Aqsa en los asentamientos irregulares de colonos alrededor de Gaza ante las reiteradas agresiones israelíes contra el pueblo palestino. La acción de Hamas tomó por sorpresa al ejército de ocupación, que en respuesta emprendió ese mismo día un asedio contra el territorio y ataques contra la población. El Ministerio de Salud reportó que al menos 23.968 palestinos han sido asesinados y otros 60.582 han resultado heridos en los ataques israelíes en la Franja de Gaza. Además, los bombardeos de Israel han provocado el desplazamiento forzado de decenas de miles de palestinos, así como una grave crisis ante la severa falta de alimentos y medicinas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que la guerra en la Franja de Gaza contra la resistencia palestina de Hamas continuará hasta el final y que esta no se va a ver frenada ni por el proceso abierto por genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ni por las amenazas del eje del mal. Bueno, qué barbaridad esta, ¿no? Habla aquí de 100 días, 7 de octubre, no, son más de 75 años desde la fundación del Estado israelí. Fue puesto en funcionamiento entre 1947 y 1948. Son muchas las guerras que ya han transcurrido en más de 75 años de una ocupación, de una invasión de colonos israelíes al territorio de herencia filistea, al territorio de los palestinos. Parece mentira todo lo que ha sucedido. Estamos hablando aquí de 23.968 fallecidos ya ante los ataques del ejército israelí, un ejército poderoso, bien apertrechado con armas de última generación, municiones, aviones, tan pertrechado como los mismos ejércitos de los Estados Unidos de Norteamérica, de cualquier país de la Unión Europea o de la OTAN, ante un grupo de rebeldes que están defendiendo lo que les queda de territorio, una vez repartido por Organización de las Naciones Unidas. El territorio de la antigua Filistea, el 85% le fue entregado al Estado israelí, y el Estado palestino, que también se funde y se crea, no ha podido tener el funcionamiento de Estado-nación, nación-Estado, pueblo, territorio. No lo tiene. No tiene el mismo estatus, solo 135 países del concierto de naciones que conforman la Organización de las Naciones Unidas reconocen la creación o la fundación del Estado palestino, más así sí reconocen el Estado israelí. Esto ha traído como consecuencia durante estos 75 años cualquier cantidad de enfrentamientos, cualquier cantidad de cumbres, de reuniones, y no ha sido posible que la paz llegue. Hablar ya de 23.968 muertos en 4 meses, de 60.582 heridos, de toda una estructura, una arquitectura milenaria ahí, donde nació Jesús de Nazaret en Belén, ahí en Nazaret. Le dejaron a los palestinos la Franja de Gaza y Cisjordania, y la mayor parte del territorio se la dejaron a los israelitas, y sin embargo, aún así, siguen asediando, siguen arremetiendo, y ahora en una defensa legítima del territorio palestino por parte de este grupo Hamas, que controla todo lo que tiene que ver con la Franja de Gaza. Ellos han sido asediados estos últimos 10 años sin derecho a agua, sin derecho a electricidad, sin derecho a libre compra-venta, totalmente sancionados. Ni desde la frontera de Rafah le permiten la llegada de la ayuda humanitaria que viene de los países de la Liga Árabe y de los países del mundo. Inclusive Venezuela ha llevado allá toneladas de alimentos, y se han visto ahí pues en la frontera de Egipto negado su pase a las tierras palestinas para poder alimentar a niños y niñas que están siendo masacrados y masacradas, igual que la población adulta. Ahí están
bombardeando indiscriminadamente contra posiciones civiles, escuelas, liceos, universidades, hospitales, residencias completas han quedado ahí en ruinas por los indiscriminados bombardeos que tiene el ejército sionista del Estado israelí. Así que, señor Netanyahu, ahí no es. ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? Que fue también fundada por allá por el año 1945, cuando se crearon la Organización de las Naciones Unidas. La Corte Internacional de Justicia está ahí para velar por los atropellos de un Estado contra otro Estado, de una nación contra otra nación. Pero también tenemos que hacer un llamado a la Corte Penal Internacional para que también el mismo Netanyahu sea juzgado por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad, porque él como comandante en jefe del ejército israelí debe detener esta guerra. Entonces no le hacen caso a la Organización de las Naciones Unidas, no le hacen caso a la Liga Árabe, no le hacen caso a la Corte Internacional de Justicia. No hay Corte Penal Internacional que señale y juzgue a Netanyahu. Entonces, ¿qué es lo que está esperando el mundo? ¿Qué es lo que están esperando las potencias del mundo? ¿Qué espera la China? ¿Qué espera Rusia, la Unión Europea, los Estados Unidos de Norteamérica, los 5 continentes? ¿Quién va a dar un paso adelante en verdad e iniciar un verdadero diálogo con el gobierno criminal de Israel y con las autoridades palestinas para que este conflicto, con veeduría de la Organización de las Naciones Unidas, con veeduría de alguna potencia neutral del mundo, para que este asedio y esta guerra y esta invasión y esta ocupación ilegal cese ya en la Franja de Gaza y en Cisjordania? Pronto, en 2 meses, tendremos ya en la Semana Santa. ¿Cómo será eso ahí, Dios mío? Donde nace y donde muere también Jesús de Nazaret, tenemos esta guerra que en verdad no trae nada bueno para Israel, ni trae nada bueno para Palestina, ni para el Medio Oriente, ni para África, ni América, ni Europa, ni Oceanía, ni en ningún lado del mundo las guerras son buenas. Por lo tanto, todos unirnos en oración, en cadena, para que esta guerra, para que este conflicto definitivamente cese y que la Organización de las Naciones Unidas, que la Corte Penal Internacional, que la Corte Internacional de Justicia también, que todos los veedores de los derechos humanos surjan ahí respuestas, preguntas, argumentos para que se inicie un verdadero cese ya del fuego y que este señor Netanyahu en su momento sea, por supuesto, aprendido y sea puesto a la orden de los tribunales internacionales y sea juzgado por estos crímenes y también se sancione a través de la Corte Internacional de Justicia al Estado de Israel, porque con su poderío militar, económico, con el apoyo de la Unión Europea y los Estados Unidos de Norteamérica, sigue masacrando y sigue invadiendo a toda la población civil de Palestina, donde no hay ejército. En Cisjordania y en la Franja de Gaza no hay ejército. El ejército está ahí, en el Estado de Israel, el ejército sionista, pertrechado, bien entrenado. Por eso buscan la guerra en otras naciones vecinas, con el propósito de ¿qué? De iniciar una guerra con todos los países árabes que quiere dominar por mandato de los mismos Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea, su cómplice, y la misma OTAN. Aquí tenemos otra noticia. La guerra en Ucrania cumple este domingo 690 días desde que comenzó la invasión rusa. Rusia insiste en su táctica de desgaste de Ucrania a lo largo de la línea del frente, mientras Kiev trata de afianzarse en la ribera izquierda del Dnieper. El ejército ruso ha repelido 8 ataques ucranianos en 3 sectores del frente, en Kupiansk, en Lima y Donetsk, según el ministro de Defensa ruso. A su vez, el Estado Mayor del Ejército ucraniano ha indicado en las últimas 24 horas las fuerzas ucranianas han repelido 4 ataques en Sinkivka y 4 en Lugansk y Donetsk, mientras que en Avdiivka ha rechazado una veintena de ataques. Suiza acoge a partir de este lunes el foro de Davos, donde se celebrará un encuentro de asesores de seguridad nacional de más de 80 países sobre el plan de paz para Ucrania. Bueno, esta es otra guerra innecesaria, inventada, fabricada por los Estados Unidos de Norteamérica, de la Unión Europea y de la OTAN, una vez que Zelensky da el golpe de Estado en el 2014. Por cierto, Zelensky es de origen israelí, de origen judío.
bueno, se inicia un tanteo ahí con el tema de ingresar a la OTAN o no, y quieren, por supuesto, ocupar territorios que son de Rusia. Rusia, en su legítimo derecho de la integridad territorial nacional, de su soberanía y su independencia, tiene que repeler este ataque y atacar, y ahí están los dos, en una guerra que ya cumplió 2 años y que en verdad no hay victoria de ninguno de los dos. Yo me imagino que Rusia es más poderosa y si hubiese querido ya invadir Ucrania ya lo hubiera conseguido. Los Estados Unidos de Norteamérica, que financiaron y siguen financiando esa guerra, saben que los ucranianos no tienen oportunidad. La Unión Europea ya no quiere saber más de esa guerra. La OTAN está a la expectativa. La economía mundial, sobre todo en la zona euro, está sufriendo en cuanto a los precios de los combustibles, de la gasolina, del diésel, del gas, en cuanto al tema de los alimentos, porque Rusia es un gran productor de cereales del mundo, igual que Ucrania. Todo esto se ha visto afectado, entonces la inflación en la Unión Europea, en España, en los mismos Estados Unidos de Norteamérica, es galopante, porque esta guerra lo que ha traído como consecuencia es desaceleración en la actividad económica que generaba Rusia. Rusia está tranquila, Rusia dejó de vender petróleo, gas, dejó de vender cereales a la Unión Europea, a otros países aliados, y le está vendiendo a Irán, le está vendiendo a la China, está cooperando con África, valoró ya el precio de sus materias primas, sus commodities, ya no en dólares, sino en rublos o en oro. Entonces este desequilibrio que tiene ahora mismo la economía como consecuencia de esa guerra, ha favorecido en medio de la guerra, parece mentira, a Rusia. Ucrania está ahí perdida. Ya los Estados Unidos cerró el último crédito, el último desembolso de recursos para seguir financiando esa guerra. Nadie quiere esa guerra, es necesario, ojalá, y en esta reunión, el foro de Davos, estos líderes se pongan de acuerdo y den ya por terminada esa guerra, ese conflicto, para que ambas poblaciones, tanto la población de Ucrania como la población rusa, puedan tener estabilidad en sus países para seguir produciendo para sus pueblos, para seguir trabajando por la paz mundial, por el equilibrio económico mundial. Eso es lo que nosotros queremos aquí en nuestro país, estoy seguro que queremos todos, en todos los países del mundo. No más guerras, las guerras no son buenas, no hay guerras ni buenas ni guerras malas, las guerras son desastrosas, muertes, pérdida de vidas, heridos, lisiados, discapacitados, aparte de todo el daño de infraestructura milenaria a veces que se le hace a todos los territorios del planeta, que ha disfrutado por miles de años sus pobladores. Aquí tenemos otra noticia de este segmento número 4. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, suspendió el suministro de armas y material militar a Ucrania por falta de presupuesto. La ayuda que prestaban se ha paralizado, afirmó el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Acotó que el régimen estadounidense emitió el último paquete que hemos reiterado y para él que disponíamos de financiación. Bueno, esto es mentira. Esto es mentira. Ya definitivamente ellos saben que esa guerra que inventaron, que fabricaron, ya está perdida. Mucho dinero, muchos dólares. Pero no solamente los dólares que ha perdido ahí el Estado norteamericano, la nación norteamericana, el Pentágono, es también el efecto del alto costo de la vida a que ha llevado a la población de los Estados Unidos de Norteamérica este propósito, este laboratorio que ellos inventaron con el propósito de creer que la OTAN iba a intervenir en la guerra e iban a arrasar con Rusia. Ahí está la población sufriendo. Ya no hay financiamiento porque no hay ya perspectivas de victoria. El mismo Zelensky dice que no ha avanzado, que no ha adelantado, por cierto. Vienen elecciones ahí en Ucrania y él dice que cómo van a haber elecciones en medio de una guerra. Bueno, en las elecciones por supuesto lo arrasarían porque no esperaban los ucranianos, después de haber sobrevivido a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, una guerra en pleno siglo XXI. Aquí tenemos también las últimas tropas francesas desplegadas para combatir el yihadismo en la región de Sahel dejaron Níger.
5 meses después de que la Junta Militar en el poder exigiera su salida. Se trata de un contingente de unos 1.500 soldados y pilotos que formaban parte de una operación desplegada hace 10 años en esa excolonia francesa. Francia también tiene previsto cerrar su embajada en el país por un periodo indefinido. Es la tercera vez en año y medio que Francia se ve forzada a un retiro militar en países africanos que alguna vez formaron parte de sus colonias, pues también dejó Mali a finales de 2022, Burkina Faso a comienzos de 2023, en ambos casos igualmente por exigencias de gobiernos que tomaron el poder a través de golpes de Estado. Bueno, ahí está África liberándose del imperio francés que todavía cree a través del neocolonialismo que esos territorios africanos, esos países libres de África, sigan siendo sus colonias para seguir explotando sus materias primas en beneficio del desarrollo de Francia, los franceses y sus locaciones en todo el mundo, y detrimento, por supuesto, del pueblo africano, que son los que mayores consecuencias tienen en cuanto a menores indicadores de calidad de vida, agua, electricidad, fábricas, escuelas, liceos, universidades, siendo África un continente preñado de riquezas naturales como el oro, la plata, coltán, grandes extensiones de agricultura, grandes extensiones de agua dulce, con la población más joven del mundo. Será en la generación de los 50 la población más joven del mundo. Bueno, ahí está África a través de Níger, a través de Burkina Faso, con Ibrahim Traoré, a través de Mali, liberándose y sacando, por supuesto, los ejércitos extranjeros. El ejército de Francia, la legión extranjera en África, debe desocupar todos los países del hermano continente negro africano, porque esas son repúblicas independientes y deben de tener sus propios organismos de seguridad policial, seguridad militar, de inteligencia y contrainteligencia, y no puede permitirse allá en África ni en ningún país del mundo la presencia de potencia militar. Ya está suficientemente contabilizado el daño que le ha hecho la Unión Europea, países del mundo a África. Imagínense ustedes el dato: África es el cuarto país con reservas de oro del mundo y no tiene una sola mina. Y África es uno de los mayores países productores o con reservas de oro todavía, después de 700 años de explotación, y no tiene una sola libra de reserva. Esas son las asimetrías que quedan como consecuencia de las invasiones, de las colonizaciones y de el ganar, pero ganar las grandes potencias en detrimento, asesinato, secuestro, soyugamiento de unos pueblos por la fuerza más que por la razón. Aquí tenemos: autoridades del Mercado Común del Sur, Mercosur, condenaron mediante un comunicado la violencia desatada en regiones de la República de Ecuador por parte de grupos criminales organizados transnacionales. El pronunciamiento consiguió la solidaridad con el pueblo y el presidente Daniel Noboa. En ese sentido, estados de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Bolivia, que integran el bloque, aseguraron el irrestricto respaldo a la institucionalidad democrática de ese país como parte del respeto a los derechos humanos que se deben garantizar a la población. Por su parte, el presidente Noboa firmó el decreto ejecutivo para declarar un conflicto armado interno, mientras que las Fuerzas Armadas restablecen el orden en las calles del país y han combatido con todo el peso de las armas del Estado a las bandas criminales que han tomado con violencia varias zonas de la nación suramericana. Bueno, lamentable que esto esté pasando en la República de Ecuador. Hace poco, cuando estuvo por ahí Correa, ahí había paz, tranquilidad, estabilidad política, crecimiento y desarrollo económico, simetría de gobernabilidad. Difícil ahora ver uno ahora, lamentablemente pudiéramos comparar lo que está pasando ahí en Ecuador con lo que ha pasado ya varias veces ahí en nuestra hermana República de Haití, aquí cerca de Venezuela, en el Caribe. Bandas criminales organizadas, así como en Centroamérica. Existen unas bandas criminales que parten desde Panamá y cruzan toda Centroamérica hasta la frontera de México. Los Mara, bueno, ahí está ahora en Sudamérica. En Ecuador, esas bandas criminales asaltando canales de televisión, asaltando centros comerciales, lugares públicos, y bueno, ha tenido el presidente de la República aquí que inclusive
anunciar la posible presencia del Comando Sur. Craso error, hoy se lo dijo el presidente Nicolás Maduro, craso error que un país soberano, libre e independiente permita inclusive ayuda humanitaria con fuerzas armadas de cualquier otro país o coaliciones de cualquier otro país, llámese OTAN, llámese Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, llámese Comando Sur, llámense Cascos Azules de las Naciones Unidas. No, todos los países soberanos, independientes, con criterios de soberanía, autodeterminación, no puede permitir ejército extranjero alguno dentro de su territorio. Es necesario que el presidente Noboa recapacite al respecto y haga una buena reestructuración, vea dónde están las fallas sociales del conflicto, las fallas políticas, si es también que le están infiltrando mercenarios para desestabilizar su gobierno, su democracia y iniciar de ahí sistemáticamente lo que pudiera ser una escalada de desestabilización aquí en Sudamérica, Ecuador, Bolivia, Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Venezuela. Nosotros aquí estaremos atentos, alerta. Aquí tenemos el CEOFAN, aquí tenemos a Ichazo, aquí tenemos una directora de prisiones que sabemos controlar, por supuesto, todos los temas penitenciarios, aquellos que están privados de libertad, y en la calle tenemos nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Policía Nacional, nuestra Guardia Nacional, los organismos de inteligencia, contrainteligencia, y también tenemos, por supuesto, las policías municipales de prevención para que estos actos vandálicos delictivos no se cometan en ninguna ciudad del país. Aquí tenemos otra noticia ya, la última de este segmento. El gobierno colombiano y la mayor disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, Ejército del Pueblo, FARC-EP, el Estado Mayor Central, EMC, inician en Bogotá tercera ronda de conversaciones de paz. Se prevé que los diálogos se extiendan hasta el día 20 de enero y en ella se traten los temas de la transformación territorial de los lugares que funcionan con economías ilícitas, el cumplimiento del cese al fuego bilateral y las cuestiones humanitarias tales como el fin de los desplazamientos forzados y no impedir las misiones médicas. Bueno, aquí tenemos tratados de paz sobre el Tratado Macro de Paz que se firmó en el año 2016, ahí en Cartagena, costa colombiana, entre el presidente entonces, Juan Manuel Santos, y Timochenko, tratado de paz que fue refrendado por el Congreso de la República de Colombia, después de discutirse por lo menos por 4 años, desde el 2012 hasta el 2016 en La Habana, Cuba, en Caracas, en México, en Noruega, ahí mismo en Colombia. Se firmó un tratado de paz que no cumplió con el plebiscito que el gobierno colombiano cumplió o desarrolló y tuvo que haber sido maquillado ahí en el Congreso. El uribismo ganó el no que se firmara ese acuerdo. Ese acuerdo quedó en verdad bastante chimbo, diríamos aquí, en cuanto a lo que la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, Ejército del Pueblo, solicitaba entonces. Por lo tanto, hubo disidencia. Unos se desmovilizaron y crearon nuevos grupos armados, otros, esa FARC desmovilizada que está ahora tratando de firmar un nuevo diálogo, otros se desmovilizaron y se convirtieron en paramilitarismo, en carteles de droga. Ese es el drama colombiano después de más de 70 años de guerra civil. Lamentable. Ojalá y el presidente Petro pueda conseguir con estos disidentes de la FARC un verdadero camino para consolidar y cerrar ya el capítulo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, cerrar ese capítulo y cualquier otro capítulo de cualquier otro movimiento guerrillero. Ahí siguen las conversaciones en un nuevo ciclo con el Ejército de Liberación Nacional. Ojalá y antes de que termine su periodo se lleguen todos los acuerdos necesarios. Todos los acuerdos necesarios. Hay muchas fórmulas para poder llegar a acuerdo con los grupos disidentes, con los grupos de los G2, de las mafias organizadas. Y es sometimiento a ellos, por supuesto, reparación de los daños, que se haga justicia y así se termine de consolidar la paz. O sea,
sometimiento, reparación y justicia en paz. Eso es lo que necesita Colombia, eso es lo que necesita Ecuador y todos aquellos países del mundo que tengan alzados en armas por causas justas, por causas justas y comunes, que sean en pro de las grandes mayorías de sus habitantes. Vamos de inmediato a una pausa con un video y regresamos con el segmento número 5. ¿Qué es la Liga Árabe y quiénes la componen? La Liga Árabe es una organización panárabe intergubernamental formada por 22 países que están ubicados en el norte de África y en Oriente Medio. Esta entidad se creó el 22 de marzo de 1945 en El Cairo a través de la firma de la Carta de la Liga de los Estados Árabes. Inicialmente estaba conformada por Egipto, Siria, Líbano, Irak, Jordania y Arabia Saudita. Las 6 naciones se comprometieron a mantener una estrecha cooperación en economía, cultura, comunicación, nacionalidad, bienestar social y salud. También renunciaron al uso de la violencia para solucionar conflictos mutuos o con países que no forman parte de la Liga Árabe. Acordaron celebrar 2 convenciones al año y crear una Secretaría General permanente. Sus objetivos son la coordinación de los planes y políticas entre los Estados miembros, consolidación de las relaciones entre países árabes, mejorar la cooperación en los campos culturales, sociales y económicos. También buscan colaborar con otros organismos internacionales para garantizar la paz. En sus años de vida ha logrado diversos acuerdos con la ONU o la Unión Europea. Las 22 naciones que la conforman actualmente son Argelia, Bahrein, Comoras, Djibouti, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, Omán, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Siria.